¿Alguna vez te has detenido a considerar que la solución a todos tus problemas podría residir en una sola palabra? Sí, en todos ellos. Ya sea que hablemos de prosperidad económica, salud, relaciones interpersonales, desarrollo profesional o incluso la anhelada dicha, todo se reduce a un vocablo. Y lo más asombroso es que gran parte de la gente transcurre su existencia ignorando este hecho. Se afanan en buscar cursos, libros, estrategias, pero permanecen en la carencia, la tristeza y la desorientación. ¿Sabes por qué? Porque están empleando las herramientas inadecuadas. Permíteme compartirte un secreto. Esa palabra es la más poderosa que jamás conocerás, y resulta curioso que hasta este momento quizás no hayas comprendido su verdadero alcance. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, tu vida parece estancada? Trabajas arduamente, procuras ser una buena persona, hojeas algunos libros de superación personal, ves videos con mensajes motivadores, y aún así, las deudas persisten, los problemas laborales no se disipan, y esa sensación de vacío interior se mantiene constante. Conozco esa experiencia muy bien, porque yo mismo la viví. Y lo que estoy a punto de revelarte podría resultar incómodo, incluso irritante en un principio, pero si realmente lo asimilas, comprenderás por qué afirmo con tanta convicción que la palabra que puede transformar tus dificultades con rapidez es actitud. Rememoro como si fuera ayer el momento en que revisé mis cuentas y una vez más arrojaban un saldo negativo. En aquel entonces mis ingresos anuales rondaban los 80,000 pesos, mientras que mis deudas superaban los 120,000. Puede sonar insignificante hoy en día, pero en aquel contexto y con mis condiciones de vida, era un abismo sin fondo. Sentía que todo esfuerzo que realizaba se esfumaba sin dejar rastro. Cada vez que intentaba un nuevo empleo, cada vez que me arriesgaba a emprender algo diferente, parecía que terminaba mal. Y por más que me esforzaba en pensar de manera positiva, el temor regresaba. Esa voz interna susurraba: no naciste para tener dinero, serás pobre toda tu vida, acéptalo. ¿Has sentido alguna vez que el universo entero conspira en tu contra? Yo lo sentía a diario. Fue entonces cuando conocí a Earl Nightingale, y debo confesar que al principio no comprendía ni la mitad de lo que decía. Cuando afirmaba que todo en mi vida era un reflejo de mi actitud, me indignaba. ¿Cómo era posible? ¿Acaso yo era el culpable de mi situación económica precaria? ¿Era mi culpa haber crecido en un barrio marginado? ¿Era mi culpa haber tenido una educación deficiente? ¿Era mi culpa no tener oportunidades? No lo aceptaba, pero la verdad es que sí lo era. Y aunque resulte difícil de asimilar, necesito hablarte con total franqueza. Mientras sigas culpando a las circunstancias, a las personas, al gobierno, a tu jefe, a la crisis, permanecerás exactamente donde te encuentras. Earl me lo explicó de una manera que jamás olvidaré. Me dijo: Bob, existe una fuerza invisible, una energía, que fluye constantemente hacia tu interior. Esta energía es neutra, no es buena ni mala, simplemente existe. Lo que hagas con ella determinará tus resultados. Y fue entonces cuando todo comenzó a cobrar sentido. Dibujó en un papel lo que después llamaría mi mapa de vida. Un círculo dividido en 3 partes: mente consciente, mente subconsciente y cuerpo. En la mente consciente, creo los pensamientos. Elijo qué pensar. En la mente subconsciente, esos pensamientos se transforman en sentimientos, en emociones profundas que moldean mis acciones, y el cuerpo es el instrumento que transforma todo eso en resultados. Y lo más escalofriante es que durante años permití que mi mente consciente se alimentara del miedo, de la preocupación, del sentimiento de escasez. Sin darme cuenta, me despertaba cada día con los mismos pensamientos negativos, pensando en cuentas, en deudas, en fracasos, en rechazos. Lo que ignoraba es que cada uno de esos pensamientos se grababa en mi subconsciente, generando sentimientos de derrota, de impotencia, de temor, y esos sentimientos me conducían a comportamientos autodestructivos,
procrastinaba, me autosaboteaba, desistía antes de intentar, me alejaba de las oportunidades. ¿Y el resultado? Más escasez, más frustración, más miedo. Una investigación de la Universidad de Stanford revela que más del 90% de las decisiones que tomamos a diario están guiadas por nuestro subconsciente. Esto significa que aunque racionalmente desees cambiar, si tu programación interna te arrastra hacia abajo, seguirás repitiendo los mismos errores, los mismos patrones, como un disco rayado. Y lo más irónico es que la mayoría de la gente nunca se detiene a analizar esto. Anhelan ganar más dinero, pero continúan pensando como personas en la quiebra, desean mejorar sus relaciones interpersonales, pero siguen alimentando pensamientos de rechazo y desconfianza, aspiran a ser felices, pero comienzan el día quejándose. Yo empecé a cambiar esta situación cuando tomé la decisión más importante de mi vida, asumir el 100% de responsabilidad por mi actitud. Comencé a observar cada pensamiento y cada vez que la preocupación aparecía, me preguntaba, ¿esto me está acercando a donde quiero llegar? Cuando surgía el temor, cuestionaba, ¿es esto real o es solo una historia que me estoy contando? Y empecé a elegir pensamientos mejores, pensamientos de prosperidad, de posibilidad, de crecimiento. Al principio fue difícil, por supuesto que lo fue. Mi cerebro había sido condicionado al fracaso durante años, pero persistí. Me obligaba a encontrar una perspectiva positiva, incluso en las peores situaciones. Recuerdo un día en que conducía por una carretera helada en Toronto. Mi auto era viejo, el motor fallaba, el tanque de gasolina estaba casi vacío, y pensé, Dios mío, ¿cómo llegué a esta situación? Y en 1900, ese instante respiré hondo y pensé, Bob, aquí es donde comienza el cambio. No importa dónde te encuentres ahora. Lo que importa es hacia dónde te diriges. Repetí esto varias veces, como un mantra, mientras conducía. Esa noche, llegué a casa, tomé un papel y escribí, a partir de hoy mi actitud será actitud. Mi mayor riqueza, ¿y sabes qué ocurrió? Nada mágico al día siguiente, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a conocer personas diferentes, las oportunidades comenzaron a surgir, mi mente se volvió más clara, empecé a actuar de manera distinta. En pocos años, estaba enseñando a miles de personas, viajando por el mundo, construyendo una fortuna, haciendo lo que amaba. Pero todo comenzó allí, en ese momento en que asumí el control de mi actitud. Y ahora quiero preguntarte con toda sinceridad, ¿estás listo para hacer lo mismo? ¿Estás dispuesto a dejar de culpar a los demás? ¿A dejar de victimizarte? ¿Estás preparado para tomar el volante de tu vida? Porque, amigo mío, amiga mía, si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. El mundo exterior no cambiará. Las cuentas no desaparecerán. Las oportunidades no caerán del cielo. Pero cuando cambias por dentro, todo a tu alrededor comienza a transformarse. Quiero proponerte un desafío. Durante los próximos 7 días, solo 7 días, quiero que prestes atención a cada pensamiento que surja en tu cabeza. Cuando llegue un pensamiento de miedo, cámbialo por uno de coraje. Cuando llegue un pensamiento de escasez, sustitúyelo por uno de abundancia. Cuando llegue el pesimismo, elige el optimismo. Y lo más importante, actúa como si ya fueras la persona que deseas ser. Camina como alguien exitoso, habla como alguien exitoso, piensa como alguien exitoso. No esperes a sentirte motivado, actúa primero. Y la motivación vendrá después, recuerda. Tu vida hoy es solo el reflejo acumulado de tu actitud en los últimos años. Pero la buena noticia es que puedes comenzar a cambiar ese reflejo ahora mismo. Una decisión, un pensamiento, una nueva actitud. Eso es lo que separa el fracaso de la victoria, la escasez de la prosperidad, la frustración de la felicidad. Y estoy aquí para decirte, como alguien que salió del fondo del pozo, que ese cambio es posible. Yo soy la prueba viviente de ello. Mucha gente aún cree que actitud es simplemente pensar positivo, que basta con despertarse por la mañana,
mirarse al espejo y recitar algunas frases de efecto, como si eso fuera a resolver todos los problemas de la vida. Pero permíteme contarte algo. Esa es una de las mayores trampas que existen en el mundo del desarrollo personal. La actitud verdadera, la que realmente transforma tu vida, va mucho más allá de palabras bonitas o de un pensamiento pasajero de optimismo. Es la combinación de 3 elementos que están constantemente moldeando tu realidad: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Me gusta llamar a esto el triángulo invisible, porque no lo ves, pero está ahí, todo el tiempo, determinando todo lo que atraes, todo lo que vives, todo lo que conquistas o dejas de conquistar. Empecemos por la primera punta de este triángulo. Los pensamientos son el origen de todo. Cada resultado que tienes hoy comenzó con un pensamiento, pero aquí hay un detalle que casi nadie te cuenta. Puedes no controlar el primer pensamiento que surge en tu mente, pero siempre puedes elegir mantener o descartar ese pensamiento. Es como si tu mente fuera una estación de radio, y pensamientos de todo tipo la atraviesan durante todo el día. Algunos son de miedo, otros de escasez, otros de posibilidad, de entusiasmo, de coraje. La cuestión es, ¿en qué frecuencia decides sintonizar? Porque el pensamiento que eliges mantener se dirige a la segunda punta de este triángulo, los sentimientos, y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque creen que pensamiento y sentimiento son lo mismo, pero no lo son. Puedes pensar en dinero y sentir ansiedad, puedes pensar en éxito y sentir miedo. El pensamiento es racional, el sentimiento es emocional, es visceral, es aquello que sientes en el pecho, en el estómago, en la piel. ¿Y sabes qué ocurre cuando repites un pensamiento muchas veces? Se convierte en un sentimiento dominante. Por ejemplo, si pasas todo el día pensando, nunca tengo suficiente dinero, tarde o temprano, ese pensamiento se transformará en un sentimiento de escasez, de inseguridad, de frustración. ¿Y sabes qué viene después? La tercera punta del triángulo, la acción. Porque tu cuerpo siempre reacciona a lo que sientes. Si te sientes desanimado, tu postura cambia, tu voz cambia, tu energía cambia y principalmente, tus decisiones cambian. Dejas de hacer esa llamada importante, pospones esa conversación, no envías ese currículum, no inviertes en esa idea, que al final refuerzas el ciclo de escasez. Eso fue exactamente lo que me ocurrió durante años. Pensaba que nunca iba a lograr salir de las deudas, sentía ansiedad y desesperación, y como resultado tomaba decisiones cada vez peores. Un claro ejemplo de esto fue cuando rechacé una oportunidad laboral en una empresa más grande, solo porque creía que no era capaz. Creé una historia en mi cabeza, de que no era lo suficientemente bueno, y esa historia se convirtió en mi sentimiento dominante, que a su vez dictaba mis acciones, o mejor dicho, mi falta de acción. Pero ¿sabes qué me abrió los ojos? Fue cuando empecé a estudiar cómo piensan los grandes líderes, cómo operan las personas exitosas. Me di cuenta de que ellos también sentían miedo, también tenían dudas, pero elegían conscientemente los pensamientos que alimentaban y, lo más importante, creaban sentimientos alineados con los resultados que deseaban y actuaban incluso cuando no se sentían listos. Un ejemplo que me marcó mucho fue el de Oprah Winfrey. Cuando era niña sufrió abusos, pobreza, rechazo. Todo apuntaba a que tendría una vida de fracaso, pero decidió romper el ciclo. Empezó a visualizar una vida diferente, a alimentar pensamientos de poder, de propósito, y aun en los momentos de mayor dolor, elegía moverse, dar el siguiente paso, hacer lo que necesitaba hacer. Hoy es una de las mujeres más influyentes del mundo. Y ahora viene la gran pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo está tu triángulo? ¿Qué tipo de pensamientos has mantenido? ¿Qué tipo de sentimientos han dominado tu cuerpo? ¿Y qué tipo de acciones has tomado? Voy a darte un ejemplo práctico, algo que puedes aplicar hoy mismo. Toma un cuaderno y escribe 3 columnas. En la primera, anota los pensamientos que más tienes durante el día. Sé honesto en la segunda. Describe los sentimientos que esos pensamientos te generan.
Y en la tercera, anota qué acciones has tomado como consecuencia de ello. Te daré un ejemplo real. Pensamiento: nunca tengo suficiente dinero. Sentimiento: ansiedad, miedo, frustración. Acción: evitar mirar el extracto bancario, posponer pagos, no buscar nuevas fuentes de ingreso. Ahora veamos qué ocurre cuando cambias el pensamiento. Nuevo pensamiento: oportunidades de ganancia están surgiendo para mí todos los días. Nuevo sentimiento: optimismo, entusiasmo, curiosidad. Nueva acción: investigar formas de ingreso extra, hacer networking, estudiar sobre finanzas. Y aquí hay un dato muy interesante que refuerza esto. Según un estudio de la Harvard Business School, las personas que practican diariamente la visualización positiva y toman acciones congruentes con sus objetivos tienen un 47% más de probabilidades de alcanzar metas financieras en hasta 6 meses. Esto es ciencia, no es misticismo. Pero mira, no estoy diciendo que será fácil. Reprogramar tu mente, alinear tus sentimientos y ajustar tus acciones es un proceso, y a veces fracasarás. Caerás en viejos patrones. Te sorprenderás de nuevo alimentando pensamientos de miedo. Yo también pasé por eso. Hasta hoy, de vez en cuando, mi mente intenta sabotearme, pero la diferencia es que ahora percibo el patrón de inmediato y lo corrijo. Hubo un día, ya después de haber construido buena parte de mi carrera, en que recibí una noticia que podría haberme derrumbado. Un contrato millonario que estaba prácticamente cerrado fue cancelado a última hora. Sentí ese viejo frío en el estómago, ese miedo familiar, pero me levanté, fui al baño, me miré al espejo y me dije: Bob, sabes qué hacer. Elige el pensamiento correcto. Siente lo que necesitas sentir y actúa como el profesional que eres. Esa misma semana cerré otro contrato, aún mayor, y esto es lo que quiero que entiendas. Nunca controlarás todo lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes controlar lo que ocurre dentro de ti. Tu poder no está en el mundo externo, está en la forma en que piensas, sientes y actúas ante lo que acontece. Por eso mi invitación para ti es simple, pero poderosa. Durante los próximos 5 días, elige conscientemente tus pensamientos. Cuando percibas un pensamiento negativo, cámbialo por uno que te fortalezca. Cuando sientas miedo, respira hondo y elige un nuevo sentimiento. Y lo más importante, toma una acción, por pequeña que sea, que esté alineada con la realidad que deseas crear, porque al final de cuentas, el mundo solo te da aquello que estás dispuesto a crear desde dentro hacia afuera. Y la clave para ello es el equilibrio perfecto entre pensamiento, sentimiento y acción. Este es el verdadero significado de actitud. La mayoría de la gente vive creyendo que no tiene control sobre los propios pensamientos. Piensan que lo que pasa por la mente es algo automático, inevitable, como si fueran víctimas de una programación que alguien puso ahí y simplemente deben aceptarla. Pero yo aprendí de la forma más dura posible que eso no es verdad. Tienes el poder de elegir tus pensamientos, y esa elección es el primer paso para cambiar cualquier resultado en tu vida. Recuerdo un día, estaba en mi oficina mirando por la ventana, con la cabeza llena de preocupación. Tenía cuentas por pagar, compromisos por cumplir, y por más que intentaba concentrarme, mi mente solo sabía repetir: ¿y si todo sale mal? Esa era una conversación interna que ya conocía bien. Ya la había vivido antes. Y, ¿sabes qué hacía antiguamente? Simplemente dejaba que el pensamiento dominara, me hundía en esa energía y permitía que el miedo guiara mi día. Pero en aquel momento me detuve, respiré hondo y recordé todo lo que había aprendido con Earl Nightingale. Me pregunté: Bob, ¿esto que estás pensando ahora te va a acercar o a alejar de lo que quieres? La respuesta fue obvia. Estaba alimentando la preocupación y ella me estaba paralizando. Entonces, conscientemente, comencé a sustituir aquel pensamiento por otro, algo como: siempre encuentro una solución. Ya superé problemas mayores que este y voy a superar este también. Repetí esto en voz alta. No una ni dos, sino unas 20 veces. Y con cada repetición sentí mi energía cambiando.
Me levanté de la silla, comencé a llamar a personas, a tomar decisiones, a actuar. Al final de aquel día, una situación que parecía un problema sin salida, se resolvió de una forma que jamás habría imaginado aquella mañana. Esa capacidad de elegir los pensamientos es lo que marca la diferencia entre las personas que viven reaccionando y las que crean su propia realidad. Investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que las personas que practican intencionalmente la sustitución de pensamientos negativos por positivos tienen niveles de felicidad hasta un 30% mayores, incluso en medio de dificultades, y es aquí donde mucha gente se sabotea, porque piensan que necesitan esperar a sentirse mejor para comenzar a pensar mejor, pero no es así como funciona. Primero eliges el pensamiento, después el sentimiento cambia. No es al revés. El cambio comienza con una decisión consciente. Así que ahora quiero que te detengas y pienses, ¿cuántos pensamientos a lo largo del día has dejado entrar en tu mente sin filtro? ¿Cuántas veces repites las mismas historias de fracaso, de escasez, de miedo? Si sigues alimentando los mismos pensamientos, los sentimientos serán los mismos, las acciones serán las mismas y los resultados, adivina. También es hora de tomar el control. Elige con cuidado lo que vas a permitir. Que permanezca en tu mente. Recuerda siempre, no eres tu pensamiento, eres quien elige el próximo pensamiento. Y es esa elección, repetida todos los días, la que va a rediseñar completamente tu vida. Tu vida hoy es el resultado exacto de la energía que has emitido. Sé que esta afirmación puede incomodar, puede incluso parecer injusta, pero es la más pura verdad. Todo lo que atraes, cada situación, cada persona, cada desafío, cada oportunidad o la falta de ella, es un reflejo directo de tu actitud. No importa cuánto trabajes, cuánto estudies, cuánto desees algo, si tu actitud está desalineada, los resultados seguirán contrariándote. Y hablo esto con conocimiento de causa. He vivido ambos lados de esta moneda. Hubo una época en que, incluso ya entendiendo los principios del éxito, me vi sumergido en un ciclo silencioso de queja. Me despertaba y antes incluso de comenzar el día ya venía aquel pensamiento. Las cosas están más difíciles que nunca. Esto fue en una fase en la que los contratos estaban disminuyendo, las conferencias escaseando y las cuentas acumulándose. Por más que supiera qué hacer, estaba vibrando escasez, transmitiendo preocupación, cargando una energía que alejaba las oportunidades. Fue solo cuando me detuve y encaré con total honestidad mi propia actitud que las cosas comenzaron a cambiar. Me forcé a encontrar motivos para agradecer, a mirar hacia las posibilidades, a dejar de quejarme. Y poco tiempo después, como en un efecto dominó, las invitaciones volvieron. Los contratos aumentaron y la vida retomó el flujo de abundancia. No fue coincidencia, fue consecuencia. Las personas tienden a olvidar que el mundo funciona como un espejo. Le sonríes y te devuelve una sonrisa. Frunces el ceño y hace lo mismo. Es así de simple. Pero, incluso siendo simple, la mayoría insiste en ignorarlo. ¿Cuántas veces has salido de casa con una actitud negativa y has acabado atrayendo exactamente lo que más temías? Un atraso, un cliente difícil, una discusión innecesaria. Y cuando hablo de actitud, no estoy hablando solo de pensamiento. Estoy hablando del conjunto, lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. No sirve de nada tener pensamientos positivos si tu cuerpo está contraído, si tu lenguaje corporal expresa miedo, si tus acciones son de desánimo. Todo esto comunica, todo esto vibra. Quiero invitarte a hacer una prueba, simple pero poderosa. En los próximos 3 días, observa cómo reaccionan las personas contigo. Presta atención a las miradas, a las respuestas, a los gestos. Vas a percibir que la forma en que el mundo te trata cambia de acuerdo con la energía que proyectas. Cuando estás bien, todo fluye. Las puertas se abren. Las personas te escuchan con más atención. Las oportunidades surgen de donde menos esperas. Un ejemplo clásico de esto fue Mike Tyson, un hombre que tenía todo para vivir con abundancia,
pero que cultivó por años una actitud destructiva y el resultado fue previsible. Perdió fortuna, carrera y libertad. Esto muestra que ni el talento, ni el dinero, ni las conexiones logran sustentar una vida de éxito si la base, la actitud, está equivocada. Y ahora, mirando hacia tu propia vida, detente y piensa, ¿cuál es el patrón que has alimentado? ¿Has vibrado confianza o miedo, gratitud o queja, soluciones o problemas? Recuerda, la vida te entregará exactamente lo que sigas enviándole. Si hay algo que quiero que te lleves de este video, es que tu actitud es el punto de partida de todo. No importa dónde estés ahora, ni cuáles sean los desafíos, ni el tamaño de los problemas. La forma en que eliges pensar, sentir y actuar va a definir lo que viene a continuación en tu vida. Esa es la clave. Ese es el poder que siempre ha estado en tus manos. Incluso si no lo sabías hasta hoy, ahora, si realmente quieres continuar esta transformación y dar el siguiente paso, hay otro video apareciendo ahí en tu pantalla, listo para ayudarte a subir un escalón más en tu evolución. Porque recuerda, la meta aquí es simple, ser un 1% mejor de lo que eres ahora. Y créeme, este próximo contenido te ayudará a hacer exactamente eso. Muchas gracias por estar aquí, conmigo hasta ahora, y te espero en el próximo video. Nos vemos pronto. Estoy seguro de que vas a seguir creciendo y alcanzando tus metas.